Últimas noticias del América. El ambiente en el América cambió de golpe. Esto ya no es solo ruido de pasillo, hay movimiento real. El club decidió acelerar, mirar hacia hasta afuera y meterse en territorios que casi nadie tenía en el radar en este momento. El mercado europeo ya está sobre la mesa, y eso tomó a muchos por sorpresa. Al mismo tiempo, los pasillos empiezan a vaciarse de misterio. América y Puebla llegan al tramo final de una novela larga y la historia de Emiliano Gómez entra en sus últimos capítulos. Y por si faltaba algo, cae otra bomba. Un nombre pesado rescinde contrato con el América y las redes explotan. Críticas, defensa, ironía, reclamos, un tema que dividió opiniones y que trae cola. En un momento te cuento los detalles, pero el tablero no se mueve solo en la cancha. El Estadio Azteca vuelve a escena, Cruz Azul entra en la ecuación y el dinero empieza a pesar tanto como el fútbol. Aquí no solo se juega, pues también se negocia. Y el presente no espera. América y Atlético de San Luis ya están a la vuelta de la esquina, y Jardine no dejó la polémica de lado con lo que viene preparando desde el silbatazo inicial. Hoy el paquete viene cargado. Mercado, bastidor, polémica, dinero y partido. No te muevas, que aquí te voy a contar todo. En Coapa nadie está hablando de paciencia. El Clausura 2026 apenas comenzó, pero el América ya se encontró con esa sensación incómoda que en este club nunca pasa desapercibida. El torneo avanza y el equipo todavía no termina de soltarse. El empate sin goles en Tijuana no fue un golpe, pero tampoco fue un mensaje fuerte. Y eso, en el América, siempre genera ruido. Ahora el calendario empuja al equipo de vuelta a casa. La jornada 2 trae al Atlético de San Luis al Estadio Azul Crema y, aunque el torneo esté en pañales, el contexto cambia por completo. En casa no se especula, no se administra y no se juega a medias. Ahí, el América está obligado a imponer desde el ritmo hasta la actitud. El partido aparece como una primera prueba real del semestre. No por la tabla, sino por las sensaciones. El debut dejó orden defensivo, pero también dejó claro que al frente faltó continuidad, peso y agresividad sostenida. El reto ante San Luis pasa justamente por ahí, transformar control en dominio y dominio en peligro constante. El equipo de André Jardine llega con margen para ajustar sin romper. La base se mantiene, pero la exigencia sube. Jardine sabe que el América necesita empezar a reconocerse a sí mismo dentro del torneo, encontrar fluidez y mandar señales claras desde el juego, no desde el discurso. Las ausencias también forman parte del escenario. Henry Martín sigue fuera por lesión y no estará disponible, pero el resto del plantel está prácticamente completo. Eso elimina excusas y obliga a que otros nombres asuman responsabilidad ofensiva, sobre todo jugando en casa. Del otro lado, San Luis llega sin presión y con ese perfil incómodo que suele aparecer cuando el foco no está puesto en ellos. No es un rival que regale espacios ni partidos, y eso convierte el duelo en una prueba de paciencia y lectura para el América. La diferencia tendrá que construirse desde la intensidad y la toma de decisiones. Para la afición, el plan es claro. El partido América vs Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026, se podrá ver en vivo por Canal 5 y TUDN. El Estadio Azul Crema vuelve a escena y el América tiene la oportunidad de marcar el tono del semestre desde temprano. En este club, el torneo empieza de verdad cuando se juega en casa. Y ese momento ya llegó. Después de un arranque de torneo que todavía deja preguntas en la cancha, el foco se desplaza a un tema que pesa tanto como cualquier partido. El Estadio Azteca está listo para volver a marcar el pulso del Clausura 2026. No es solo un regreso simbólico tras las remodelaciones. Es la recuperación de un escenario que históricamente define contextos, aprieta decisiones y cambia la manera en que se juegan los momentos importantes del campeonato. El América ya activó el plan para regresar al Azteca a partir de abril. La idea no admite dobles lecturas, cerrar el torneo regular y disputar la liguilla en un estadio que exige personalidad y castiga errores. En Coapa entienden que los títulos no se construyen solo con plantel, sino también con entorno. Y el Azteca es parte de esa ecuación. Pero el regreso no será exclusivo. Cruz Azul también planea mudarse al inmueble mundialista para jugar como local. Ahí es donde la conversación deja de ser puramente futbolística y entra en terreno institucional. Porque el Azteca no es neutral. Tiene dueño. Y usarlo implica condiciones claras. La máquina ya pasó por ese camino. En los últimos torneos tuvo que pagar cifras importantes para jugar en el Olímpico Universitario y después en el Cuauhtémoc.
Esos acuerdos marcaron un precedente que hoy sirve como referencia directa. El mensaje desde Coapa es simple: el Azteca no se presta, se renta. Aunque los números oficiales se manejan con discreción, el mercado es transparente. Si Cruz Azul desembolsó alrededor de 13 millones de pesos en Ciudad Universitaria y cerca de 10 millones en Puebla, el costo por jugar en el Azteca no puede ser menor. Bajo ese escenario, el ingreso para el Club América rondaría los 10 millones de pesos, justo antes del tramo más exigente del semestre. Ese dinero no es menor. Refuerza planificación, da margen de maniobra y subraya una jerarquía que el América nunca ha dejado de ejercer. Mientras algunos clubes buscan dónde jugar, otros convierten su estadio en una ventaja competitiva y financiera al mismo tiempo. Y hay un punto que va más allá de la renta. Volver al Azteca significa recuperar un ambiente que pesa en partidos cerrados, en series largas y en noches donde el error no tiene regreso. No todos responden igual bajo esa presión. Y el América lo sabe. El Azteca vuelve a entrar en juego. Y cuando eso ocurre, el Clausura cambia de temperatura. Con el escenario ya más claro y el torneo avanzando sin pausa, una decisión silenciosa empieza a mover fichas dentro del vestidor. Cuando parecía que la lateral derecha del América estaba completamente definida para el Clausura 2026, apareció un movimiento que cambia el mapa interno sin hacer ruido mediático. Dagoberto Espinoza fue registrado oficialmente para el torneo, y con eso, la competencia en esa zona vuelve a abrirse de forma real. Durante semanas se asumió que Dago no entraría en planes inmediatos. La gravedad de la lesión, los tiempos largos de recuperación y la cautela médica apuntaban a que su nombre quedaría fuera del semestre. Sin embargo, el club optó por no cerrar ninguna puerta. Registrar a Espinoza no es un gesto simbólico, es una decisión estratégica. Desde dentro, el mensaje es claro. El cuerpo técnico encabezado por André Jardine quiere opciones. Quiere competencia interna y quiere profundidad pensando en un calendario que se va a apretar con el paso de las jornadas. La lateral derecha no es un puesto menor en su idea de juego, y por eso nadie tiene el sitio garantizado a mediano plazo. Eso sí, el registro no significa regreso inmediato. Espinoza todavía debe completar su proceso de rehabilitación tras la ruptura de ligamentos en la rodilla. No hay prisa ni intención de forzar tiempos. Si todo marcha conforme a lo planeado, el alta médica llegaría entre abril y mayo. Pero cuando ese momento llegue, Dago no volverá como espectador, sino como opción real. Y ahí aparece el efecto dominó. Hasta ahora, el carril derecho parecía territorio natural de Kevin Álvarez, con Aarón Mejía creciendo como alternativa. Con Espinoza en el radar, la exigencia sube y la competencia se intensifica. Nadie se puede relajar. En Coapa leen esta decisión como parte de un plan más amplio. El América no piensa solo en el arranque del torneo, sino en cómo llegar fuerte al cierre. Registrar a Espinoza es apostar por tener más cartas cuando el margen se reduzca y los partidos se decidan por detalles. No es un movimiento que haga ruido hoy, pero es uno que puede pesar cuando el Clausura empiece a quemar. Cuando el torneo empieza a exigir respuestas reales, también salen a flote decisiones que el club ya no pudo seguir escondiendo. Porque no todo lo que pasó en los últimos ciclos del América fue brillo, títulos y festejos. En medio de una etapa exitosa en la cancha, la directiva acumuló errores de escritorio que terminaron pesando más de lo que se quiso admitir. Y uno de esos casos llegó a un punto de no retorno. El América decidió rescindir el contrato de Jabairo Dilrosun. Sin negociación, sin salida maquillada y sin intento de rescate. El club entendió que ya no había margen para sostener un fichaje que pasó de promesa europea a problema estructural dentro del plantel. Dilrosun llegó con cartel. Experiencia en Europa, recorrido internacional y un perfil que, en el papel, parecía encajar. La realidad fue otra. Nunca se adaptó, nunca marcó diferencia y terminó completamente borrado. Ni siquiera fue inscrito en torneos recientes. Cuando un jugador pasa a ser invisible, el mensaje es contundente. La salida no es solo deportiva, es financiera. Se estima que el neerlandés percibía alrededor de 25 millones de pesos anuales.
Tras cobrar íntegros los años 2024 y 2025, este último prácticamente sin jugar, el América habría tirado más de 50 millones de pesos en un activo que no dejó rendimiento, impacto ni valor de mercado. Y aquí el foco se mueve. Esto ya no es solo una historia de un jugador que fracasó. Es una historia de mala toma de decisiones. El fichaje, el seguimiento, la lectura del perfil y la gestión posterior apuntan directamente a la cúpula deportiva. Nombres como Santiago Baños y Diego Ramírez quedan inevitablemente ligados a uno de los errores más caros del americanismo reciente. Rescindir el contrato no limpia el pasado, pero evita que el daño siga creciendo. El América eligió asumir el golpe, cerrar el capítulo y seguir adelante, aun sabiendo que este tipo de decisiones dejan marca. No hay forma elegante de perder 50 millones de pesos. Dilrosun se va sin huella. Y el club se queda con una lección que no debería repetirse. Con el panorama ya cargado de decisiones duras y ajustes internos, el mercado vuelve a empujar al América hacia una discusión que no está cerrada. Porque aunque el Clausura 2026 ya camina, en el club nadie actúa como si el plantel estuviera completo. Internamente, la lectura sigue siendo la misma desde hace semanas. Al equipo le falta un mediapunta con peso real, un futbolista capaz de ordenar cuando el partido se parte, de pedir la pelota cuando el ritmo baja y de marcar diferencias entre líneas. Esa carencia no desapareció con el inicio del torneo. Ahí aparece nuevamente el nombre de Emiliano Gómez. No es un capricho ni una reacción tardía. Es un perfil que el América viene siguiendo desde antes del Clausura y que encaja con lo que busca el cuerpo técnico. Edad, movilidad, lectura de espacios y capacidad para jugar detrás del delantero. Justo lo que el equipo perdió tras la salida de Diego Valdés y que todavía no logró reemplazar del todo. Sin embargo, el escenario se tensó del lado de Puebla. En las últimas horas, la postura de la franja quedó clara: no soltar a Emiliano Gómez en este momento. La razón no es económica ni caprichosa. Es estructural. Puebla entiende que no tiene margen para desmontar su once ahora ni tiempo suficiente para encontrar un recambio confiable que sostenga su funcionamiento. Por eso la decisión es aguantarlo, al menos, un semestre más. Eso no significa que la operación esté muerta. En Coapa saben perfectamente que el mercado rara vez avanza en línea recta. También saben que el América aún debe resolver salidas para liberar plazas de extranjero, un punto clave que condiciona cualquier movimiento. Aún así, el interés no se enfrió. El seguimiento continúa y el nombre sigue arriba de la mesa. El cuerpo técnico encabezado por André Jardine mantiene firme el diagnóstico. El América necesita un mediapunta que eleve la calidad del último tercio y asuma responsabilidad cuando el partido entra en zonas incómodas. Emiliano Gómez cumple con ese perfil, pero no es la única carta que se evalúa. En Coapa trabajan con escenarios paralelos, alternativas y tiempos distintos. La clave está en no precipitarse ni resignarse. El club no quiere atravesar el Clausura conviviendo con una carencia estructural clara, pero tampoco va a forzar una operación mal cerrada. Por eso el mercado sigue abierto, vivo y en observación constante. Puebla resiste. El América espera, analiza y se prepara. Porque esta historia todavía no terminó. Mientras el foco principal sigue puesto en el Clausura, hay un frente que en Coapa se empieza a mirar con bastante más anticipación. Porque el América femenil no está en crisis, más tampoco está satisfecho. El proyecto es sólido, competitivo y constante, pero hay un objetivo que todavía no se cumple: levantar nuevamente la Liga MX femenil y romper una sequía que ya pesa internamente. Y cuando el estándar es alto, la exigencia también lo es. En ese contexto comenzó a circular un nombre que no pasa desapercibido. Desde España se abrió la posibilidad de que el América pueda entrar en la pelea por Mapi León, actual referente del Barcelona femenil. No se trata de una apuesta joven ni de una promesa, es una futbolista consolidada, con liderazgo, carácter y recorrido internacional. La clave de esta historia no está solo en la jerarquía de la jugadora, sino en el momento contractual. Mapi León se acerca al final de su vínculo con el Barcelona. Si no hay renovación, podría quedar libre para el mercado de verano. Ese detalle cambia por completo el escenario. Ya no se habla de una transferencia imposible, sino de una negociación basada en proyecto, ambición y contexto deportivo.
Ahí aparece un nombre que dentro del club consideran determinante, Ángel Villacampa. Su conocimiento profundo del fútbol español femenil, su credibilidad y su red de contactos colocan al América en una posición mucho más fuerte de lo que parece desde fuera. No es garantía de nada, pero sí un factor que abre puertas que otros clubes no pueden tocar. En Coapa no ven este posible movimiento como un simple golpe mediático. La lectura es más profunda. El América femenil quiere elevar su estándar competitivo, sumar liderazgo en la saga y construir un equipo que no solo llegue a instancias finales, sino que las domine. Incorporar a una jugadora de ese calibre apuntaría directamente a ese objetivo. Eso sí, el escenario todavía está lejos de resolverse. Todo dependerá de lo que decida el Barcelona, de los tiempos del mercado y de cómo se acomoden varias piezas en los próximos meses. No hay prisa, pero sí seguimiento. Mucho seguimiento. El mensaje interno es claro. El América femenil no piensa quedarse quieto ni conformarse con lo que ya tiene. El próximo mercado se empieza a jugar desde ahora, en silencio y con planificación. El verano aún no llega. Pero algunas decisiones ya comenzaron a madurar. Con muchas decisiones importantes moviéndose lejos del radar cotidiano, una historia vuelve a poner al americanismo a mirar hacia Europa con atención. Porque el recorrido de Edson Álvarez nunca fue una historia común. Canterano del América, capitán joven, figura en partidos grandes y exportación directa al fútbol europeo, el Machín siempre cargó con una expectativa distinta. No solo por rendimiento, sino por lo que representa. Después de consolidarse en el Ajax, Edson dio el salto a la Premier League con el West Ham. El inicio fue prometedor, pero el contexto se fue complicando. Cambios internos, decisiones deportivas erráticas y un proyecto que perdió rumbo terminaron empujándolo fuera del primer plano. Así apareció la cesión al Fenerbahce, vista en su momento como una oportunidad para recuperar protagonismo y estabilidad. El préstamo incluía una opción de compra que, hace meses, parecía casi automática. Edson llegaba con experiencia, liderazgo y perfil competitivo para el fútbol turco. Sin embargo, con el paso del tiempo, la lectura interna del club empezó a cambiar. No por un error puntual, sino por una suma de decisiones que fueron marcando otra dirección. Desde Turquía, los movimientos hablaron más fuerte que cualquier declaración. El Fenerbahce comenzó a reforzar el mediocampo con nombres de peso, ocupando exactamente los espacios que el mexicano solía controlar. La llegada de Matteo Guendouzi fue el primer golpe visible, titularidad inmediata, rol protagónico y confianza total del cuerpo técnico. Poco después, el nombre de N'Golo Kanté empezó a circular como posible incorporación, reforzando la sensación de que el proyecto ya no giraba alrededor de Edson. Con ese escenario, la opción de compra perdió fuerza. Hoy, todo apunta a que el Fenerbahce no ejecutará la cláusula y que el Machín deberá regresar a Inglaterra una vez finalizado el préstamo. Y ahí aparece un problema mayor. El West Ham atraviesa una temporada muy complicada, hundido en la parte baja de la tabla y con el fantasma del descenso cada vez más presente. Volver a ese contexto no es sencillo para ningún jugador, menos para uno que busca continuidad y estabilidad. La paradoja es fuerte. En medio de la incertidumbre, Edson ya sabe lo que es levantar un título con el Fenerbahce. Aunque no pudo disputar la final por lesión, fue parte del plantel campeón de la Supercopa tras vencer al Galatasaray. Un logro que suma en lo personal, pero que no alcanza para definir su futuro inmediato. Hoy, el Machín vuelve a estar en una encrucijada. Sin lugar asegurado, con el calendario apretando y con decisiones que no dependen solo de él. Europa duda, los proyectos cambian y el margen de error se reduce. Cada movimiento será clave. Y mientras todo eso se define lejos de casa, en México muchos siguen observando con atención. Porque la historia de Edson Álvarez todavía no está escrita hasta el final. Y cuando un canterano del América entra en terreno incierto, el eco siempre se siente de este lado del océano.